Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día miércoles 4 del mes sexto del año 2025. Una mañana especial, un tiempo especial para moldear, formar lo que va a ser nuestro futuro. Si quieres conocer tu destino, la mayor garantía es que nosotros mismos lo proyectemos en el presente. Por eso hoy y en cada mañana procuramos de motivar un tema especial para moldear nuestra propia realidad, ejercitar y entrenar como un ejército cada momento especial en el acostarnos y levantarnos, cuando podemos nosotros diseñar todo lo que deseamos antes de que suceda. Y por eso tenemos hoy el tema especial de la porción semanal número 35, que se le conoce como Naxo o Levanta. Es precisamente elevar esos niveles de conciencia, y para eso las alegorías de las escrituras utilizan la limpieza del campamento, y es por eso que hoy ese es el tema central, limpiar el campamento. No sin antes darle gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita y por saber que tenemos vida y que somos la vida misma. Por eso enviamos vida a través de palabras que mueven frecuencias energéticas elevadas: la frecuencia del amor, la frecuencia del perdón, la frecuencia de la misericordia, la frecuencia donde habita el Ser Supremo, el Todopoderoso. Movemos la salvación de Yahweh, lo que en hebreo se conoce como Yeshua, y que hoy estamos avivando y aplicando para iniciar este día con fuerza y poder. El poder que viene de lo alto, el poder que viene del reino de los cielos, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Es precisamente lo que nos dice el Salmo, el Teilín: cómo poder morar y habitar debajo de ese manto, debajo de ese talit y debajo de su sombra. Cómo poder habitar bajo las alas del águila y viajar sobre las alas del águila. Cómo mover los ejércitos celestiales y poder poner el cielo a nuestro favor en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Entonces, para eso iniciamos el tema de esta mañana, la base de todo, operar desde esa frecuencia energética, para aquellos que conocen un poco más de cómo se mueve la energía, ese campo cuántico, esa especialidad de este tiempo, la cuántica, lo que no vemos pero que está allí y que nos permite grandes desarrollos tecnológicos que siempre han estado allí, solo que no nos dábamos cuenta. Y ahora pues a través de entender un poco más el pensamiento del patriarca Abraham, el primer físico cuántico, si lo podríamos llamar de una manera como describir en la actualidad lo que está sucediendo, y que ya, como dice la escritura, sucedió. Lo que antes era ya es, y lo que será ya fue, como dice el rey Salomón en Coelel, o en el libro de Eclesiastés, también conocido como el predicador. Coelel es la traducción del libro de Eclesiastés, y significa el predicador. Bueno, operar desde la frecuencia energética, operar desde la cobertura angelical, pues tiene una base. Todo lo que quiere levantarse, todo lo que hay que restaurar, todo lo que hay que construir, tiene que iniciar por uno mismo. Esa es la base del inicio de toda restauración y de toda rectificación. Saber que lo único que hay es el ser, el soy yo, que incluye a todos. Y yo soy Yahweh, como dice la escritura, yo soy el que soy. No es ver partes, es ver todo el amor en uno. Y eso hace que se materialice. Y para que eso suceda, se requiere limpiar el campamento. Entonces, ¿cómo limpiamos el campamento? ¿Cómo podemos nosotros acceder a ese campo cuántico, o a esa frecuencia energética que transforma y cambia todo? ¿Cómo entrar a ese mundo energético, a que desaparezca todo el mundo físico y podamos entrar en ese silencio donde está el todo? Y es allí donde podemos cambiar, desde lo desconocido, desde la energía que le ponemos a lo desconocido.
y que empieza a ser conocido. Entonces empezamos a emitir una frecuencia que son ondas energéticas que están codificadas en las escrituras como ángeles, espíritus ministradores puestos al servicio. Y este servicio es a los que le temen. El temor reverente al Eterno es precisamente sus leyes, la obediencia de sus leyes para mover la fuerza espiritual en el sentido correcto. Entonces, por eso nos describe la escritura por allá en el libro de Números, de Bamidbar, desde el capítulo 4, verso 21 hasta el capítulo 7, cómo había que solucionar el problema de los celos y había que establecer el nazareato para acceder a esa bendición sacerdotal y esa ofrenda de los 12 príncipes, que es precisamente el control de los 12 meses del año. Tantos códigos que hay en las escrituras como manuales, pero si no lo sabemos explicar o entender, pues no podríamos aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cómo creamos nuestra protección? Eso se llama ejércitos o batalla, o ninchama quiere decir guerra. Ninchama en hebreo significa atrincherados para la batalla, y es allí donde empieza a operar la fuerza energética o los ángeles, que vienen a ser ejércitos. Por eso hay que evaluar qué tipo de ángeles o qué tipo de energías o qué tipo de frecuencias estamos moviendo. Podemos estar diciendo que activamos los ángeles del Todopoderoso, pero cuando hay celos, contiendas, peleas, esa frecuencia está vibrando bajo. Esa frecuencia no está moviendo los ángeles del Altísimo. Y entonces nos va a llevar a que se manifiesten lo que se manifiesta en ese mundo bajo. Como el que sintoniza el dial de una emisora o el canal de un televisor, pues están todos los canales disponibles, pero funciona y sale a la pantalla de acuerdo a la frecuencia en que ubiquemos el canal. Y es por eso que se requiere lo que se llama un geburot, o una evaluación o un juicio, antes de que venga el rayo de luz, el típeret, en esos planos de la anatomía del alma. Pues precisamente primero está la misericordia, y después está la evaluación, y después está la energía que se mueve. Eso se llama en hebreo, tiene obviamente el código de nuestras emociones, el Gesed, el Geburot y el Típeret, para aquellos que están un poquito más avanzados en el mapa del árbol de la vida, cómo entender para nuestro servicio, cómo movemos todo lo que tenemos la posibilidad de mover a nuestro favor. Y es por eso que es muy importante aprender a ser agradecido, agradecer en todo y por todo, para que se pongan estos ángeles ministradores puestos al servicio. Y por eso, pues, empezamos explicando qué significa campamento para la mente de un hebreo. Y es allí donde ubicamos el texto en el cual estamos haciendo referencia, en el capítulo 5 del verso del verso 2 en adelante del libro de Bamidbar, llamado también Números. Dice que manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todo lo que padecen flujo de semen, y a todos los contaminados con muerte. O sea, 3 características de lo que no debe haber en un campamento. Entonces, si visualizamos un lugar donde hay personas acampadas, antes de que suceda eso, en el tiempo y en el espacio, primero es energía. Y entonces cuando se mueve una energía de celo, de pelea, de contienda, cuando se mueve una energía laxivia, de lujuria, de deseos carnales, cuando se mueve una energía de error o de pecado, o de contaminado con el muerto, pues estamos no haciendo acto o impurificando el campamento. ¿Qué es en sí un campamento? En hebreo, makhane. Es muy parecido a mejase, pensamiento. Obviamente está asociado, pero makhane quiere decir viajeros, o tropas, o ejércitos, como de danzantes o de ángeles. Por eso tiene tanta alegoría en la guerra espiritual, la danza. Bueno, y entonces son tan numerosos como langostas, como estrellas, como
cortes sagradas. Y entonces es allí donde se inicia los preparados para la batalla, el Nichamá, atrincherados para la batalla, o sea, los escuadrones de los ejércitos, la fuerza que se mueve, y se mueve precisamente en ese entorno, en ese campo cuántico. De allí viene la palabra Haná, que obviamente Hanán viene de la palabra gracia, o algo que está oculto, o sabiduría que estaba oculta, y esta sabiduría que estaba oculta, o en este caso este Haná, significa como rayos, como cuando cae la tarde, como una tienda de campaña, como acampar, como atrincherar, o sea, poner trincheras. De allí viene Ninchama, atrincherados para batalla, o evitar, también permanecer. Entonces, ¿de qué nos sirve nosotros entender el hebreo? Para, si no lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, algo sencillo, algo práctico, cómo elevar nuestra frecuencia, cómo darnos cuenta en qué frecuencia habitamos, para darnos cuenta cuál es el ejército que nos cuida. Si estamos en el error, va a haber un ejército que cuida el que permanezcas en ese error. Si corregimos el error, va a haber un ejército que cuida el permanecer en ese error. Por eso triunfo en hebreo quiere decir corregir el error. Entonces, los que vencer en hebreo quiere decir corregir el error. Entonces, vencer no es usar la fuerza para someter al otro. Vencer es corregir el error, porque todos los errores generan consecuencia. La causa del pecado es muerte. Pareciera que fuera algo apocalíptico, pero realmente es un error. Se está refiriendo simplemente a un error de pensamiento, de sentimiento, de palabras, qué sé yo, que esté contaminando y genere lepra, que son palabras maldichas, o genere contaminación por semen, algo que le da deseo solamente al cuerpo sin ningún propósito, solamente deleitar la carne, la lujuria, la lascivia, convertir lo sagrado en profano. Lo sagrado es precisamente esa entrar en esa energía sexual, la hora de vida. Y si simplemente le damos rienda suelta a nuestros deseos sexuales, pues viene la contaminación por flujo. Allí la persona queda impura o no apta, o lo que se conoce como tumá, como oscuro o no apto, o también impuro o inmundo. Nunca se traduce la palabra inmundo, solamente que el capricho de los traductores usaron esa palabra como para menospreciar una energía que no nos conviene para tomar sabias decisiones. Entonces, no nos conviene el estado de saciar solamente la carne, porque va más allá de tener una fuerza espiritual que le da vida a esa cosa que deseamos. Y entonces se vuelven sagradas las relaciones de pareja, no solamente para darle deleite al cuerpo, que es lo que se conoce como tumá, o impuro. Por eso es que el impuro por contaminación de semen no permanecía impuro todo el tiempo, solamente hasta la tarde. Dice, te lavarás con agua y entonces era impuro hasta la tarde, o sea, permanecía un día después de desechar las impurezas de la muerte o de la carnalidad. Y por último, aquellos no solamente que eran leprosos, sino los contaminados, contaminados del flujo de semen, y los contaminados con el muerto. Los contaminados con el muerto son los que permanecen en el error. La paga del pecado es muerte, y así a hombres como mujeres echaré fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. O sea, si el Todopoderoso habita en un lugar sagrado, en un lugar santo, pues no debe haber lepra, no debe de haber lujuria y lascivia, no debe haber carnalidad, porque vuelve vano lo que es puro, lo que profaniza, vuelve impuro lo que es sagrado, y no debe de haber pecado o contaminación con el muerto. Entonces, todas estas son características de cómo movemos nosotros las fuerzas espirituales elevadas.
cómo elevar nuestra conciencia a un flujo de energía más puro, cómo purificar esas energías en el entorno donde habitamos, si es que queremos tener éxito en todo. Entonces, esto precisamente prepara esta purificación del campamento, que no se refiere al campamento, sino a un entorno que nosotros creamos de acuerdo a lo que emanamos, para poder activar la bendición sacerdotal. Esa bendición sacerdotal hace que todo se materialice. Entonces, si nosotros estamos vibrando en una frecuencia baja y luego declaramos la bendición sacerdotal, eso es lo que se va a materializar. O sea que es fácil entender las escrituras y aplicarlas a nuestras vidas cada vez que vemos nosotros que se está manifestando pobreza, miseria, enfermedad, dolor, sufrimiento, que son consecuencias de mover ejércitos, ejércitos que vibran en frecuencias bajas. Allí tenemos los distintos niveles de frecuencia que se mueven en los mundos bajos. La lepra, que es las palabras maldichas, la contaminación con semen, que es la lujuria y la laxivia, los deseos carnales, no quiere decir que no los vas a sentir, sino que los lleve a lo sagrado, a crear algo. Cada vez que sienta uno un deseo sexual es porque en el espíritu debo de darle vida a algo. Y entonces empiezo a alabar y adorar, a conectarme con esa energía del Todopoderoso, y ahora sí esto se limpia el acto sublime de darle vida. Y lo mismo el error. Para eso nos dio las leyes, para que nosotros nos diéramos cuenta que la ley de causa y efecto: si robo me roban, si mato me matan, si miento me mienten. Porque esa es lo mismo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces es fácil aplicarlo a nuestras vidas, porque son tres estados de ser: contaminado con el pecado, con el muerto, al leproso y al que emite el flujo de semen, o los deseos carnales. Entonces es fácil practicarlo. Por eso todas estas condiciones o estados de ser hay que permanecer en ellos. Y cuando hay algo que nos saca de ese estado de ser, pues hay que tener el celo, lo que se llama la quiná. Por eso el celo de Elías: el celo me consume, dice el profeta Elías. El vivo celo me consume. ¿Qué era lo que movía Elías? Carros de Israel y su gente de a caballo. Entonces Elías, o Eliyahu, no es un profeta común y que vivió y que operó, que sucedió en este mundo, pero su unción anda por ahí para depositarse en cada uno de los que establezcan este estado de ser. El que limpie la contaminación con el muerto, el que limpie la lepra y el que limpie el flujo de semen. Porque pues son estados de ser. Ahora, con ese estado de ser tenemos la unción del profeta Elías. Por eso dice la Escritura que antes de que venga el Mesías, primero vendrá Elías. Por eso Yeshua viene curando la lepra. Y obviamente viene manifestando esto, que el muerto se ha resucitado. Entonces ya no es que nos contaminemos con el muerto, sino que se levante el muerto. Ya no es que se participe en los deseos de las corrientes de este mundo, sino que establecemos otras corrientes de ríos de agua de vida. Y eso, para que eso suceda, se quiere pues una corrección, no necesariamente de una corrección de fuerza, sino una corrección de poder. Entonces requiere saber qué pasa un día después de celebrar la fiesta del Shavuot. Y en el caso de los discípulos, en el caso de los apóstoles que estaban en los aposentos altos, su sombra sanaba a los enfermos, porque la sombra era precisamente ese campamento de ángeles. En hebreo se conoce como el Shelem, como la imagen, y obviamente que genera una semejanza a lo que está dentro. Entonces el resultado de tener sellada, tatuada, qué sé yo, impregnada, impresa la Torah en la mente y en el corazón, es precisamente esa atmósfera divina.
Y por eso los apóstoles o los discípulos de Yeshua, su vida fueron diferentes después de Shavuot. Y entonces esa sombra que curaba a los enfermos, que hizo que se revolucionara el común de las personas que se reunían con ellos, porque cada uno podía mover esa sombra, o sea, podía mover esos ejércitos, y donde quiera que llegaban, en cada ciudad donde llegaban, pues generaban señales. Y entonces, ¿cómo exponían su doctrina? No era un debate de que hay que creer o no creer, como la religión nos incita a debatir, si vino el Mesías, si no vino, si era hijo de tal, si no era hijo. No, es saber lo que tenemos en él, ejércitos celestiales puestos a nuestro servicio. Movemos ejércitos, por eso esos celos, esas contiendas, esas discusiones, el apóstol Pablo le llamó vana. Lo que en hebreo se llama, para la palabra celo es quiná, y celos quiere decir directamente envidia, o envidiar, de allí caná. Quiná viene de Caná, y por eso las naciones de Canaán, llenas de celos, llenas de envidia, llenas de deseos carnal, todas esas son estados de ser, y obviamente por eso hay que desalojarlos. ¿Y desalojarlos de dónde? Pues de nuestra mente y también de nuestro corazón, para que ya no sea la persona impregnada por quiná o por celo, ya no sea un celoso de las cosas físicas. Si uno, por ejemplo, el celo más común es el celo de sentir que la esposa lo está traicionando, o la novia, o la amante, qué sé yo, lo está traicionando. Esos celos son una señal de que yo soy el que me estoy traicionando a mí mismo, porque no he limpiado el campamento, la atmósfera, porque quizás he dicho palabras maldichas, entonces hay síntomas de lepra, o porque quizás pues, me he dedicado a difamar sin darme cuenta, pensando que estoy dando consejos, estoy difamando a alguien que no está presente o está presente, pero no le ayudo, sino que lo acabo de tirar hacia el mundo bajo, con iras, peleas, discusiones, contiendas. Y eso sucede mucho en el ámbito familiar, esas discusiones politiqueras, esas discusiones por decisiones o determinaciones, en lugar de entrar a lo secreto, de entrar allí al campo cuántico, de entrar al campo energético y soltar de dentro de nosotros ese deseo de criticar, de difamar o de señalar a alguien, en lugar de cambiar la frecuencia para que ese alguien entienda que hay una fuerza espiritual que opera en toda la casa, en toda la habitación, en todo el campamento, que es distinta, que ya no es de celos por las cosas físicas, que es celo por la palabra, celo por la atmósfera divina. Y entonces allí viene pues precisamente el control de los deseos sexuales, y viene el control de decisiones, de errores, el pecado. Entonces esto se convierte ya en una atmósfera especial para mover los ejércitos celestiales. Eso es lo que cada mañana ejercitamos a través de la oración con los ángeles. Por eso hemos practicado, y quizás los que nos han acompañado en la mañana ya tienen experiencia de cómo elegir un salmo especial para cada ocasión y mover esa atmósfera y mover ese entorno. Y por eso siempre tratamos de quitar estos tres estados de ser: la lepra, lo que genera la lepra, que es la difamación; lo que genera la lujuria y la lascivia, que es el deseo directamente carnal y no el deseo de dar vida, no necesariamente a un bebé nuevo, sino a un negocio, a una salud, algo que ha perdido la energía de vida y que ahora necesita que alguien declare una palabra de sanidad para que eso suceda en el entorno. Y también pues contaminado con el muerto. No porque fue al cementerio, fue al entierro, saludó a alguien que viene del lugar. Esas son energías que se mueven. Es por eso que no es conveniente pues permanecer en esos lugares donde hay energía de muerte. Y si vamos a esos lugares es a elevar esa energía, o sea, con un propósito. Si va a un lugar donde se mueve energía de muerte, como lugares
en México le llaman andro, o de prostíbulos, o de lugares así que se mueven energías bajas. Y la energía sagrada se ha tomado como comercio, como vender lo que nos pertenece. Entonces viene allí una energía baja, que por eso dice esto, que la prostituta va detrás del dinero, pero la adúltera va detrás de tu alma. Entonces el alma baja pues precisamente a esos niveles de conciencia. El que fornica corrompe su alma, y mal hace el que tal procede. Entonces son acciones físicas que nos permiten entender cómo se mueve antes de eso físico una atmósfera espiritual, y cómo evitarla y cómo cambiarla. No para vivir cohibido y como santurrón, para vivir una vida en bendición. Y es allí donde vale la pena pues usar la bendición sacerdotal. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que vuelva su rostro sobre ti y te dé la gracia, y que resplandezca su rostro sobre ti y te dé la paz. Bueno, esa oración en hebreo obviamente tiene mucho peso, pero tiene mayor peso cuando uno la entiende y cuando la aplica en cada momento sagrado y sublime, especialmente al iniciar el día o al terminarlo. Boker Tov, buena mañana, Leitadot, nos vemos luego.